A ver, alumnos, muy buenos días, ¿no? Espero que se encuentren bien, ¿no? A pesar de esto, de la pandemia y todo ello, ¿no? A pesar de que ya estamos más de un año. A ver, comencemos con la clase del día de hoy, preguntando primero, pues, ¿no? Ahorita estamos ya en la contienda, pues, ¿no? De que vamos a votar por el próximo presidente, ¿no? Estamos ya a punto de votar, ya no falta nada más, ¿no? Pasa este domingo, el otro domingo Semana Santa, y se vienen las elecciones por los candidatos presidenciales, ¿no? Hay un sinfín, que digamos, hay un montón, ¿no? Propuestas, eh, hay de todo, así, ¿no? ¿Tiene que ver algo con la educación cívica? Sí, más que todo, porque digamos, el poder a veces no es que reside en un solo, digamos, el presidente, el poder está dividido. Muchas de las personas, como digamos, no saben acerca de que digamos, claro, el presidente es el representante del Estado, pero está dividido. A ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya se empiezan las elecciones, digamos, ¿no? Hay el equipo rojo, a ver, vamos a ver, ¿no? Equipo rojo, equipo, pues no, amarillo, ¿no? Equipo, pues no, negro, equipo marrón, ¿no? Digamos, estas personas de pies a cabeza conocerán acerca del Estado. ¿Saben qué es un Estado? ¿Ven que sepan? ¿O es que a veces entran solo por ambiciones? ¿No? Tal vez algunas personas, pues, ¿no? Digamos, sus padres, ¿no? O sus familiares ya tienen su candidato favorito, ¿no? Saben por quién votar el domingo que se acerca, el domingo 11 de abril. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cómo haremos? ¿No? ¿Estamos preparados para recibir al próximo gobierno? ¿Cómo será el próximo jefe de Estado? A ver, el tema del día de hoy, digamos, todos vivimos en un país, ¿no? Todos vivimos en nuestro amado Perú, ¿no? Nuestro amado Perú, la bandera bicolor, ¿no? Todos vivimos en nuestro amado Perú. ¿Conocemos al Perú de pies a cabeza? ¿No? Bueno, yo sí digo que no lo conozco de pies a cabeza porque, digamos, no he ido a todas las ciudades que tiene el Perú, ¿no? ¿No? Pero según lo que cuentan las leyendas, ¿no? Las historias, sería bonito visitar todo ello, ¿no? Todas las, todo lo que comprende, digamos, tanto por sus costumbres, su tradición, su gastronomía, entre otras cosas que, digamos, tiene nuestro hermoso país, fuera de cómo lo gobierna, todo bonito, ¿no? Pero, bueno, el Perú, como nación, todos estamos, pues, ¿no? Ahí en tu DNI, pues, ¿no? Dice, eres peruano, ¿no? En tu DNI mismo dice que eres peruano. A ver, digamos, en nosotros que vivimos, como nación, como estado, como población, ¿no? ¿Cómo qué creen que vivimos? ¿No? ¿Cómo creen que vivimos? A ver. Nosotros vivimos en un estado, ¿ya? Nosotros vivimos en un estado. ¿Qué será para nosotros, bueno, la palabra estado? ¿Qué será para nosotros estado? Sí conocerás, pues, ¿no? Digamos en tus redes sociales a veces posteas tu estado, ¿cómo estás, no? ¿Ustedes en sus redes sociales postean en sus estados, cómo están o no? No mientan, ¿no? A veces puedes poner hasta una simple imagen, a veces cómo te sientes, ¿no?
triste, te puedes sentir feliz, te puedes sentir happy, ¿no? En sus mismos estados ustedes comentan, pero digamos en sí, ¿qué es el estado? No, tal vez por química sepa ya el estado pues, no, de la materia en sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ¿no? Por la materia te puedes acordar. Pero en sí, para educación cívica, ¿qué vendría a ser estado? ¿Qué vendría a ser para educación cívica? Estado. ¿No? Para educación cívica, ¿qué vendría a ser estado? A ver, ideas, ideas. ¿Qué vendría a ser, pues, no? ¿No? A ver, ¿qué vendría a ser pues, estado? A ver, para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿qué viene a ser estado? Pues vamos a pasar el estado peruano. El estado peruano, ¿no? Acá tenemos, a ver. El Estado, no, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales se ejerce el monopolio del uso de la fuerza, o sea, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos, ¿sí? A través de nosotros la soberanía. ¿Y qué sería la soberanía? Pues, ¿no? Eso, de ahí le explico, ¿no? Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. Con el tiempo, se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando pues, una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, ¿no? La teoría del contrato social, entre otros, ¿no? Hoy día, bueno, sin embargo, no podemos decir, bueno, Estado-nación, ¿no? Que es Estado-nación moderno, es la forma predominante de Estado a que están sometidas las personas. La palabra Estado viene del latín status, y este del verbo stare, o sea, estar parado. De ahí pasó a significar algo parado detenido como statu quo. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea, está presente en el verbo griego, ¿no? Que no, se puede traducir como establecer, poner en pie, detener, estar en pie. No, todo estado está dotado de territorio, población y soberanía. A ver, según como tenemos las definiciones, ¿no? Varios autores definieron esta palabra, ¿no? De estado. La definición más común utilizada es la de Max Weber, que en 1919 define Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima, con medios de dominación
y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Las categorías generales del Estado no son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. Probablemente no la definición más clásica de Estado, ¿no? Fue la del jurista alemán Hermann Heller, que define el Estado como una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior, que actúa pues, ¿no? de un modo continuo, con medios de poder propio, ¿no? Y pues no tiene su limitación tanto en lo personal y territorial. ¿No? Por ejemplo, varios autores definieron esto, ¿no? Cicerón, ¿no? Como una multitud de hombres ligados por una comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común. San Agustín es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud en la común participación de las cosas que aman. Bodino, ¿no? Un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. Immanuel Kant es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. Hegel, ¿no? El Estado es la conciencia de un pueblo, ¿no? Y por ejemplo, el famoso Carlos Marx, el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza, no es el reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como el fin el bienestar de todos, sino de los que tentan el poder. No es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes, al contrario, no, la salida del estado de naturaleza coincidía con el fin del Estado. En otros casos, pues no se convierte en dictadura. ¿No? Como digo, ¿no? En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiano Stato, que supone su evolución de la palabra status del idioma latín. ¿No? Digamos, ahora que ya estamos conociendo el Estado, ¿no? ¿Cómo ustedes lo definirían? ¿Cómo ustedes definirían el Estado? ¿Cómo ustedes definirían el Estado? ¿Cómo ustedes creen que definiría el Estado? A ver. ¿No? A ver, según como historia, ¿no? Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato al ser humano civilizado el instinto de dominación, transformándolo en la autoridad y ha creado el Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticia, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado en tanto en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado encender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, ¿no? Entonces podría definirse como la organización con la que confluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. Porque sí o sí, digamos, las personas siempre buscamos un líder, ¿no? Las personas desde tiempos antiguos, hemos buscado siempre un líder. Ahora, por ejemplo, nosotros mismos hemos inventado el Estado. No es que, digamos, una fuerza sobrenatural le hemos puesto, pues, ¿no? El Estado.
¿no? A ver cómo ustedes definirían, pues, ¿no? A ver. Si nosotros desde, ¿no? Desde tiempo antiguo hemos necesitado un líder siempre. Digamos, los grupos animales van en bandadas y van con un líder, ¿no? A la cabeza. Desde el estado de la antigüedad no es prescindible, ¿no? La noción de legitimidad, por cuando surgía el hecho de que un determinado jefe, o sea, en ese tiempo decíamos, ¿no? Jefe, el rey, el tirano o el príncipe, se apoderase del cierto territorio, muchas veces mal determinado, sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefezuelos regionales. Así fueron, pues, ¿no? Los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa, entre ellos, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahorita que se viene la maratón de ¿cómo se llaman? De películas religiosas, ¿no? Por ejemplo, de Moisés, ¿qué tuvo que hacer? ¿Quién estaba dominando? El faraón, ¿no? Del rey, el rey David, ¿no? ¿Quién fue su antecesor? Vivían, ¿no? Por reyes, por tiranos, por príncipes, y todo solo, digamos, era el, todo lo dominaba una sola persona, busca, pues, ¿no? En territorio. Checa también en Perú, cómo éramos al inicio. Claro, antes de los virreyes que estaban gobernando acá en el Perú, estaban los incas y dominaban. ¿No? La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que se caracterizó correspondía a la ciudad, o sea, a la polis. Se acordaba de una población a una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso, y sin poderes señoriales intermedios. Además, ¿no? Estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. Por ejemplo, nosotros cuando juega Perú, ¿qué, repet- qué repetimos en nuestras bocas? Decimos Perú, ¿no? Arriba Perú, vamos Perú, y todas esas cosas que a veces dicen. Repetimos. Pero cuando digamos ahorita que estamos en elecciones, va a haber represalias por, digamos, por si tu candidato no ha sido elegido. ¿No? Pero siempre estamos cerca de un líder. ¿Quién será poner el próximo líder? En el régimen feudal prevalecieron poner los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta de territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo, pero débil, y los jefes locales fuertes al punto de que estos ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y finalmente, ¿no? El Estado moderno incorpora a la legitimidad heredera del feudal, la moción de soberanía, ¿no? Un concepto revolucionario, tal como se señala Jacques Husiker, que atribuye, ¿no? El paso histórico de una sociedad desagregada y desmigajada pero cimentada en la religión, a una sociedad de estados organizados e independientes unos de otros. ¿No? Digamos, este Estado moderno surgió de la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica. El Estado-nación, la unión de un poder central, un territorio y una población alrededor del concepto revolucionario de la soberanía, habría de conocer dos formas, dos definiciones diferentes. La primera, el Estado principesco, y la segunda, el Estado democrático. El Estado principesco, ¿no? Que se caracterizó por ser poder personal, ejerció uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas. Dentro de su territorio cobraba impuestos y producía leyes de carácter general, aplicadas coercitivamente, ¿no? Mediante el monopolio de la fuerza pública. Intencionalmente representaba y obligaba a su Estado. Y el Estado no democrático surgido de las revoluciones inglesas, norteamericanas y francesas, trasladó a la soberanía del príncipe de la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población, mediante reglas de juego previa y claramente definidas, y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él de los pertenecía a civismo e interés nacional. Por ejemplo, a ver, digamos, vamos a poner un claro ejemplo.
Por ejemplo, ustedes saben, vamos a limpiar todo esto. Ustedes en sus casitas, pues no, en sus casitas, pues no, digamos, ese sea casa o cuarto alquilado. A ver. Por ejemplo, en su casa, ¿quién es el que tiene el control absoluto? ¿No? ¿Quién es el jefe de familia? No va a decir que su papá, ya estamos en tiempos modernos. A veces puede ser la mamá, ¿no? Puede ser el papá o la mamá como jefe. Yo te lo digo porque experiencia, ¿no? Digamos, no te lo digo por experiencia porque, digamos, eh, según el último censo que se llevaba, pues, ¿no? Pensé que era un meme nomás de esos del jefe de familia, pero resulta que a veces, ¿no? Las mujeres, o sea, las señoras eran las jefas de familia. Sí, aunque parezca mentira, ¿no? No, no estoy en contra, está bien. Hombre o mujer tienen los mismos derechos, ¿no? Digamos, ustedes nomás en su casa, ¿quién es el que tiene el poder absoluto? De mandar, dirigir, qué es lo que vas a hacer hoy día, qué es lo que va a hacer la otra persona hacia el día siguiente. A ver, en solo la familia, digamos, en la familia nomás. ¿Quién creen que tiene el control? ¿No? ¿Quién creen que tiene el control? Estoy dibujando un ejemplo, ¿no? Digamos que son solo dos personas, ¿no? Papá, mamá e hijos. Ahí, entre los cuatro, ¿quién creen que tenga el control? Va a decir, los mayores. Ya, pero ¿quién en sí? ¿Ya? ¿Quién en sí creen que tenga? Pues no. ¿Quién en sí tenga? Pues no. Todo. ¿No? ¿Quién es el que tiene el control? Puede ser que sea mamá, puede ser que sea papá, pero digamos, esa persona que tenga el control, ¿no? Es el que decide sobre ustedes. Digamos que sea la mamá o el papá, esa persona tiene control sobre la persona de acá, su cónyuge, y sobre los hijos. ¿No? O sea, digamos, eso fue ahorita, yo lo estoy explicando con tiempos actuales, pero otros tiempos anteriores, ¿no? Cuando éramos, bueno, cavernícolas, siempre tenían el jefe, ¿no? De la manada, tenían el jefe, ¿no? Digamos, se acababa el alimento, el jefe que decía, pues no, no vamos a ir a otra parte, digamos, el este seguirle, tenían que seguirle. ¿Cómo habrá sido? No lo sé. No, digamos, es como, digamos, se sentían dominados. Sí, así hemos surgido, poco a poco. No había estado antes, hasta que pues no se metió la idea en un ciclo determinado. Pero sí o sí, como digo, vas a necesitar líder, líderes o jefe. ¿No? ¿Ustedes creen que siempre vamos a necesitar líder? Tal vez, digamos, tú también te puedes convertir un día en un líder. No, no, no estoy diciendo cadena.
Es verdad, no te puedes convertir en el líder de tu casa. ¿No? Y por eso, como digo, siempre necesitaremos el líder que nos guíe, el líder que es, digamos, junto con él, que salgamos adelante. ¿No? A ver, y así como funciona pues, ¿no? El Estado. No sé qué ustedes opinan. Por ejemplo, en las casas, aparte de un hogar, digamos dentro del edificio, si ustedes viven, hay uno, pues, ¿no? El propietario. Anteriormente, digamos, el jefe, pues no, si declaraban guerra, todos iban a salir en el pueblo. Todos iban a salir del pueblo, ¿no? Para la guerra, para conquistar más tierras. Eso se vio, pues, ¿no? Desde la etapa de la prehistoria, ¿no? Después de Jesús. Se ha visto, pues, ¿no? Todo ello. Estado, nación y gobierno no deben confundirse con el concepto de gobierno, que sería solo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando en otras, bueno, instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. Por ejemplo, ¿no? Como digamos, ahorita estamos en la contienda, vamos a coger a un jefe de Estado por 5 años, igual a los congresistas, ¿no? Y al otro año, pues no, estaremos cogiendo a los alcaldes, ¿ya? Digamos, el jefe, pues no, el que entre, va a gobernar, va a entrar este año, el 28 de julio de 2021. Estaría proclamando ya el nuevo presidente. ¿Quién será? No lo sé. Solo el pueblo tiene la decisión final. ¿Quién será? Pues, no? Tampoco equivale totalmente el concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad de que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. ¿No? Comúnmente los estados forman entes denominados Estado-nación, que aúna ambos conceptos, sino siendo habitual que cada nación posea o reivindique su propio Estado. Existen distintas formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones centralistas a las federalistas o a las autonomistas, en las que el Estado permite las federaciones, regiones o otras organizaciones menores al Estado, el ejercicio de competencias que son propias, pero formando un único Estado, lo que sucede, por ejemplo, ¿no? En Suiza, Alemania o el mismo Estados Unidos. Bueno, ahora sí, ¿qué es nuestro Estado peruano? ¿No? ¿Qué es el Estado peruano? ¿No? El Estado peruano, y conceptualmente no es una nación peruana jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno de la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, que siempre le digo, lean, lean, lean la Constitución. Aprobada pues, no, mediante referéndum, promulgada a finales. ¿Cuál creen que sea nuestra última constitución que hemos tenido? ¿Cuál es la última constitución que hemos tenido? A ver, ¿cuál es la última constitución que hemos tenido? ¿No? ¿Cuál es, o bueno, cuál es la constitución actual? A ver, ¿quién se acuerda?
La última constitución, pues, ¿no? La de 1993, ¿no? Que fue promulgada a final de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. En la Constitución Política del Perú está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes, ejercido por un Estado unitario. Eso es lo que dice, pues, ¿no? En el artículo número 43. ¿No? A ver. A ver, ¿cómo creen que pues, no esté organizado nuestro Estado? Pero en primer lugar, antes de saber su organización del Estado, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir? ¿No? ¿Cuáles creen que sean las funciones que debe cumplir el Estado? ¿No? A ver, ¿cuáles creen que sean las funciones del Estado? A ver, ¿cuáles creen que sean las funciones del Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Para qué nos sirve el Estado? Ah, para publicar una foto. No, eso no es. ¿Qué hace así? Bueno, el Estado, ¿no? ¿Qué creen que hace el Estado? No, a ver, son las funciones de la actividad del Estado, ¿no? Que conllevan el ejercicio de potestad del imperio y de autoridad, cuya realización atiende al interés público. ¿No? Por ejemplo, la función administrativa que posee ciertas características diferenciales que permiten, ¿no?, notar que la misma transita por los más diversos organismos estatales e incluso a través de entes privados o no estatales. ¿No? Por ejemplo, debería considerarse, ¿no?, la función administrativa que siempre se ejercía por el Estado por particulares a través de la delegación, autorización o concesión de la autoridad estatal, ¿no?, la función gobernativa, la función jurisdiccional y la función legislativa. Pero bueno, todavía no lo voy a sacar, ¿no? A ver, ¿cuáles creen que sean las funciones del Estado? ¿Cuál creen que sea la función del Estado? Porque nuestro Estado está en un solo poder, ¿o en qué está nuestro Estado? ¿Está en un solo poder o está disperso? ¿Está en un solo poder o está disperso nuestro poder como Estado? A ver, ¿está en un solo poder o está? ¿No? ¿Cuál creen que sean las funciones del Estado? Porque de ahí se va a encargar, ¿no? Cada poder se va a encargar. Ay, ya spoileé. Sí. El Estado pues nos reconoce tres funciones básicas. La legislatividad, la ejecutividad, o sea, parte legislativa, parte ejecutiva y la parte jurisdiccional. Sí, así lo reconoce el Estado. ¿Pero qué se encarga así? ¿Vela por nosotros? ¿Creen que vele por nosotros el Estado? Sí, el Estado, digamos, así como nosotros lo escogemos, el Estado, pues no, también ve por nosotros.
¿No? ¿Cuál sería, pues, no, característica del Estado? ¿Cuál creen que serían las características necesarias del Estado? Antes de pasar, digamos, a la separación de poderes. ¿Cuál sería la característica del Estado? Por ejemplo, nosotros como población no necesitamos siempre un líder. A ver, por ejemplo, ¿no? El Estado se caracteriza por contar con una población, ¿no? Una población que vive en sociedad a la que debe representar. Un territorio determinado con sus límites políticos, así como lo muestran en el mapa, ¿no? En geografía. Un gobierno que administra el accionar del Estado mediante los funcionarios. La constitución o sistema de leyes definidas de manera democrática. El control de la recaudación de impuestos. El ejercicio de la soberanía a través del mandato de sus ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Solo recae en un solo poder? No. Tiene poderes. Tiene poderes. Tiene poderes. ¿No? Vemos las tres partes en las que se divide el poder del Estado peruano. Se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y a qué creen que se deba esto? ¿No? Que se haya dividido. A ver, después de esto, no digamos. Los objetivos del Estado, pues no. Mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos y administrar, pues no, los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Hay metas que todavía, digamos, tenemos que cumplir, ¿no? A ver, ¿cómo creen que el Estado, pues no, creen que garantice todo ello? Porque hay una separación de poderes. ¿No? ¿Por qué creen que se divide ejecutivo, legislativo y judicial? A ver, vamos a empezar con, primero con el ejecutivo. Aquí se llama poder ejecutivo. Les asignada normas, ¿no? A ver, tenemos los objetivos y ahora la separación. ¿Por qué se separa el Estado? A ver, ¿por qué creen que se separa? ¿No? En la cual, bueno, un filósofo narra, pues, ¿no? De que todo hombre que tiene poder tiene a abusar de él, ¿no? A ver, ¿el Estado en cuánto se divide? En tres. Uno, poder ejecutivo. ¿Qué se encarga el poder ejecutivo, no? Les es asignado diversos organismos encargados de administrar el Estado y ejecutar las decisiones del poder legislativo. Responde, pues, ¿no? A un presidente de la República, jefe de Estado o primer ministro. A ver, tenemos, ¿no? La función ejecutiva, ¿no? Donde les asigna a diversos organismos encargados de administrar el Estado y ejecutar las decisiones del poder legislativo. Asimismo, ¿no? Responde a un presidente de la República.